Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este capítulo del podcast. Estamos con Rocío Borget Aguilera y hoy día vamos a hablar sobre biodanza en tiempos complejos, tejer la red afectiva. ¿Qué nos quieres compartir de ti primero, Rocío, para conocerte un poquito? Bueno, nada, compartirles que primero que todo que estoy muy feliz de poder abrir este espacio. Creo que efectivamente, como dice el nombre, ¿no? Estamos en tiempos complejos, así que habilitar espacios de difusión, en este caso, de lo que es la biodanza, sobre todo también para mí, que me ha acompañado desde los 16 años, hoy día tengo 34, por lo tanto es un elemento fundante de mi vida, de las decisiones o desde el lugar donde tomo las decisiones, es mi profesión, es lo que más me hace sentido hoy poder facilitar, como dice, ¿no? Nosotros quienes facilitamos estos espacios no somos profesores porque no instruccionamos, sino que generamos también en otros y otras un espacio de reconocimiento de sí mismo, de sus vínculos, de su comunidad. Entonces, nada, feliz de este espacio. Contar solamente, soy psicóloga educacional, clínico infanto-juvenil, de mi escuelita de la USACH. Estudié aquí en Santiago, también me formé, bueno, como facilitadora de biodanza en la Escuela de Biodanza de Santiago de Chile, educadora biocéntrica, también parte importante de mi formación. Estudié con Ruth Cavalcante y con César Barner en Brasil, que tienen esta propuesta, una manera diferente de hacer educación biocéntrica, que integra la biodanza más la educación popular de Paulo Freire, más el pensamiento complejo de Edgar Morán. Y entregan estas herramientas para acompañar y transformar comunidades. ¿No? Ujú, Y bueno, un montón de otras cosas, pero desde ahí más o menos me muevo. ujú. Soy profesora también, ahora estoy muy feliz, eso sí, de la Universidad de O'Higgins, así que también haciendo clases a estudiantes de pedagogía, de educación inicial, de educación especial, de educación media, así que desde esas bases también transformando la educación. Ajá, qué hermoso, gracias. Ujú. Vamos al tema, vamos a hoy día hablar específicamente de biodanza, que me encanta porque siento que todos esos espacios que mencionas deben estar como teñidos también de esa huella que está en ti. Mm. Entonces, para abrir, ¿qué es para ti la biodanza hoy día? Siento que es una oportunidad, un espacio creado y con claras intenciones de ser un lugar protegido y cuidado, Mm, en donde se desarrolla un sistema de integración humana que busca reencontrar ese sentido y potencia de la vida, ¿no? Eso que genera vida en nosotros, en nosotras, en mm, nosotres, y que potencia, en definitiva, nuestras habilidades, nuestras capacidades para validar nuestras emociones, para reencontrarnos en nuestro propio cuerpo, ¿no? Y ujú. desde ahí también restablecer maneras tal vez distintas a las que hemos aprendido desde pequeños y pequeñas para compartir nuestro mundo y crear mundos con otros y otras. Mm, Mm. qué hermoso. La Y forma todo de... eso, bueno, se desarrolla a través de la música, del movimiento, de distintas situaciones de encuentro grupal, donde en este caso una facilitadora, una facilitadora o un facilitador va acompañando, ¿no? A través de ciertas consignas, de ciertos ejercicios, estas distintas maneras, ¿no? De encontrarse con uno mismo, con un otro, una otra, con la grupalidad,
que en ujú, definitiva es como decía Rolando Toro, el creador de la biodanza, que a todo esto estuvo de cumpleaños ayer, así que ujú, en todas partes del mundo, en todas partes de Chile, se levantaron rondas para recordar también lo importante de lo afectivo, de lo vincular en ujú, estos tiempos complejos. ujú. Eh, Así que eso, me perdí un poquitito, pero es, Ajá. busca, Eh, ¿no? Esa manera de sostener lo humano. ujú, sí. Al final voy a hacer una invitación respecto a eso del Día Internacional. Y trayendo como lo de los tiempos complejos, ¿qué ves tú que está sucediendo nos como humanos a nivel vincular en estos tiempos complejos? ¿O por qué les llamamos así? Wow, para hacer un resumen, porque creo que aquí hay un montón de cosas Ah, que podemos nombrar, yo me creo que encanta. estamos viviendo una crisis inmensa a nivel afectivo, inmensa a nivel de humanidad. Mm, Y eso se puede ver y evidenciar de distintos lugares. Y en mm, particular creo que es algo que está marcando muchísimo es también la crisis de soledad, ¿no? Hoy día mm, hay muchísimos eh, indicadores, números, ¿no? Que muestran cómo las personas cada vez se van aislando de los vínculos humanos. Hoy día vemos, ¿no? Que profesionalmente podemos trabajar desde nuestra casa, podemos que nos llegue la comida a la casa, que podemos fácilmente pasar días o incluso semanas sin tener un encuentro cara a cara con otra persona. Y mm, eso a nivel fisiológico es un daño inmenso, porque mm, nosotros somos mamíferos en principio como base, ¿no? De nuestra vivencia y que parte de nuestro instinto, que es esta fuerza vital, ¿no? Que busca y protege la vida, ¿no? Se funda también en los lazos con otros y otras, ¿no? mm, El contacto humano, el piel a piel, también es potenciador y liberador de muchas sustancias bioquímicas, la serotonina, la dopamina, ¿no? La oxitocina, que nos permite restablecer y equilibrar nuestro sistema nervioso, ¿no? mm, Entonces, estamos constantemente también, así como en esta crisis de soledad, ¿no? Aislándonos, eh, es muy fácil reconocer en un otro eh, un peligro más que mm, un ser o un otro que nos puede cobijar, que nos puede acompañar, que nos puede relajar, ¿no? mm, Entonces, creo que es una gran crisis porque además nos habla de muchas ilusiones o muchas creencias que son validadas y expandidas por el sistema tradicional, por lo oficial, por lo que muestran los medios de comunicación, en donde de alguna u otra manera se valida ¿no? Tantas mm, guerras, ¿no? De que el otro es el enemigo, de que mm. cuídate, ¿no? Hoy Se día mismo, refuerza. sin embargo, Ujú, porque podría entrar muchísimo, apareció también una noticia terrible en donde muchísimos hombres a nivel mundial cedan a parejas para abusar de ellas, ¿no? ujú, Entonces, no es solamente cosas que le pasan al vecino, sino que ujú. estamos constantemente, incluso nuestra pareja puede ser El un peligro, claro. peligro, ¿no? Ujú, Entonces, claramente eso a nivel de nuestro sistema nervioso, de nuestra salud, es muchísima información que nos mm, mantiene en una alerta constante. Y si yo ujú, mantengo, ¿no? A nivel nuevamente fisiológico, una alerta constante, un sistema nervioso donde está solamente activo el sistema simpático, que es el que nos ayuda a activar, a hacer nuestras cosas en el día a día, que es maravilloso, gracias a eso nos levantamos en la mañana, hacemos las cosas que tenemos que hacer, etcétera, etcétera, pero ujú, si no se equilibra con un sistema parasimpático que nos vuelve a invitar a la calma, a poder encontrarnos con otros desde el relajo, desde esa seguridad, ¿no? Se altera, mm, aparecen las patologías, aparecen la sintomatología ansiosa, depresiva, mm, ¿no? Que de alguna otra manera no da lugar
a nuestras necesidades ujú, fisiológicas, pero también y sobre todo afectivas, que están en mucha relación con esas necesidades fisiológicas. ujú. Eh, Em, entonces estamos en tiempos complejos ujú, y por eso también la biodanza siento yo que es esa oportunidad para volver de una manera estudiada, comprobada, ¿no? A restablecer esa red afectiva en donde de manera progresiva vamos en- comprendiendo nuestras necesidades, habilitando una escucha cada vez mayor de nuestra propia presencia, ¿no? Aumentando esa sensibilidad para reconocer eso que mi cuerpo está expresando, ujú, ¿no? Entonces, desde ahí también voy construyendo la seguridad que necesito, ¿no? Para compartirme con otros, para restablecer una confianza vincular, que no es de un día para otro, ¿no? ujú, Eso también, aquí no estamos vendiendo ninguna pastillita, ninguna, nada de eso, y eso también es lo complejo y hermoso que tiene biodanza, que es muy contracultural, porque ujú, estamos en una cultura en donde todo es rápido, todo es inmediato, todo es de un día para otro, he cambiado, ¿no? Ha cambiado mi vida. Y sí es verdad que la biodanza cambia la vida, o sea, eso yo no tengo ninguna duda. Sin embargo, la forma como se postula, el encuadre de una sesión, o sea, de la biodanza, es desde un lugar regular. Por eso nosotros nos encontramos semanalmente, regularmente, ¿no? Porque esto se va desarrollando como un proceso, en ujú, un espacio, o sea, en una cultura en donde no se da lugar al proceso, sino al resultado. ujú, Entonces ya el hecho de ir diciendo, oye, te invito a biodanza, pero no es solo una sesión, ¿no? Prueba al menos un mes, prueba al menos un tiempo suficiente como para que esto que estamos danzando encuentre lugar también en tu cuerpo. ujú, Es contracultural, es radicalmente distinto a cómo se ofrecen otros espacios, entonces, nada, creo que es urgente también desde ese lugar. ujú. Y ahí, Rocío, como para entrar en lo afectivo. ¿A qué nos referimos en biodanza con la afectividad o cómo se manifiesta de manera concreta? ¿Y por qué en estos tiempos complejos puede estar siendo, por un lado, muy necesario reconectar con la afectividad y por otro lado, muy desafiante? Ujú. Bueno, dentro de la biodanza, dentro del marco teórico, ¿no? De la biodanza, este sistema busca desarrollar 5 potenciales genéticos, ¿no? Es decir, 5 eh, potenciales que están en nosotros desde antes de nuestro nacimiento, ¿no? Ujú, Y que gracias a ambientes que estén enriquecidos, es decir, vínculos que sean nutritivos, que nos acepten en nuestra diversidad, que nos permitan eh, expresar nuestros deseos, nuestras intenciones, ¿no? Nuestra forma de ser, vamos desarrollando o por el contrario, inhibiendo. ujú, ¿No? Entonces, uno de esos, ¿no? Está, bueno, rápidamente está la afectividad, que es la que voy a hablar un poquitito más, está la vitalidad, la creatividad, la sexualidad y la trascendencia, ¿no? ujú, Y la afectividad, este potencial que está en nosotros, es esa capacidad que tenemos de vincularnos profundamente, ¿no? Con otros y con otras. Es ujú, esa posibilidad que es, como dice también, hay una chica, Andu Formantel, que ujú, habla sobre la dulzura, ¿no? Ella lo ujú, menciona como la dulzura, como esa capacidad de vinculación que genera lazos con otros y con otras, ¿no? ujú, Es como cuando nosotros nacemos y necesitamos la mirada de nuestra madre o de nuestro cuidador que nos devuelva también en esa mirada la seguridad de que estamos presentes, de que estamos ujú, siendo vistos, de ujú, que existimos, básicamente, ¿no? ujú, Entonces,
La afectividad es nuevamente esa capacidad que tenemos de conectar con otros y con otras, y desde ahí también reconocernos en un espacio junto a otros y otras. Es todo lo contrario a, en el fondo, el individualismo, ¿no? En Mm, donde se marca el que yo estoy conmigo y no necesito a nadie más. La afectividad es esa capacidad de reconocerme a mí, en mi sentir, como parte justamente de una red mayor a ujú, mí misma, y en donde ese vínculo, esa capacidad de relacionarme con otros y con otras, potencia también mi identidad. Es decir, cómo yo me expreso, qué es lo que reconozco de mí, en la igualdad cuando me reflejo en un otro, o incluso también en la diferencia, ¿no? Como de poder decir, ah, mira, esto no resueno, que no significa en ningún caso todo lo diferente lo excluyo, sino ujú, que también lo acepto como una realidad diferente a mí, porque yo soy diferente a un otro y está bien ser así. ujú, ¿No? Eso más o menos. No sé si te respondí ujú. Sí, completamente. sí, o sea, siento como que eso que dices de aceptar la diversidad tiene mucho que ver con el desafío que hoy en día estamos como, del por qué quizás nos cuesta conectar con la afectividad, como la polarización, eh, como el bueno o malo muy marcados, ¿no? Mm, Como tener de repente un castigo muy rápido hacia ciertas formas de ser en nosotros y en otros, como ligado también a la autoexigencia, a la productividad, como el sistema en sí, y mm, como bajarle un poco eso y de pronto ver que en el otro quizás no hay algo malo, sino que hay algo diferente simplemente y que en esa diferencia igual podemos encontrarnos. mm. eh, Me resuena desde ahí como lo que traes de la afectividad. Y desde ahí también, como solo para sumar esta idea de esta autora, ella menciona, ¿no? Como esa dulzura que se traduce en gestos, ¿no? Por Ujú, ejemplo, en la sonrisa, en la mirada abierta, en la disponibilidad también del cuerpo, del pecho, ¿no? Que es ujú, contrario a estar así, ¿no? Cuando yo estoy con los brazos cruzados, estoy con el pecho recogido, en realidad estoy protegiéndome de ujú, cualquier contacto con otro o con otra. ujú, Probablemente por la propia historia, ¿no? Por lo ujú, que hemos aprendido también. ujú, Pero ella habla de cómo esa dulzura es nuestro recurso para conectar con otros y con otras desde la amabilidad y fortalecer el lazo social. ujú, ¿No? Entonces es así de poderoso y de necesaria estimular esa afectividad, ujú. ¿no? Y Para eso, crear también mundos amables, ¿no? ujú, Porque igual estamos creando mundos constantemente, ¿no? ajá, Casi, claro, yo comentaba este ejemplo de que podemos estar separados por mucho tiempo, pero en algún momento igualmente tendremos que encontrarnos con alguien. Y ujú, esa calidad de la relación va a depender también de nuestro desarrollo afectivo. mm, ujú. Qué hermoso. Y ahora trayendo como esto dijiste el gesto, ¿cierto? Me Mm, gustaría como apuntar a que, claro, hay muchas comunidades, muchas formas de hacer comunidad y de tejer redes, a veces incluso afectivas, a veces más por un objetivo no tanto de relación, sino de lograr algo en conjunto, pero que igualmente se puede tejer esa red afectiva. Más la biodanza tiene como un componente muy importante que es el cuerpo, ¿no? Como que en las sesiones de biodanza ponemos nuestro cuerpo a disposición de las vivencias. Cada invitación que hacemos con las consignas involucran al cuerpo. Entonces, ¿por qué crees que es tan importante el cuerpo dentro de de la afectividad y de tejer estas redes afectivas? claro. Nosotras cuando nacemos, no nacemos hablando, sí comunicando. El 80% de lo que comunicamos no es verbal. Por lo tanto, también el 80% de nuestra capacidad de expresar o comunicar nuestros afectos viene de nuestro reconocimiento del cuerpo, de las sensaciones, de las emociones, de eso que
manifiesta mi sistema completo y que me hace ser también quien soy, que me da noticias de mis necesidades, ¿no? Claro, cuando recién nacemos no sabemos expresar con palabras si es que tengo hambre, entonces lloro, ¿no? Ujú, Y si tengo la suerte de tener una madre que intenta entenderme, me va a satisfacer esa necesidad, ¿no? ujú, Entonces, a medida que vamos creciendo, vamos integrando el lenguaje como una posibilidad y un recurso para interaccionar y para integrarme en la sociedad. Sin ujú, embargo, si yo no reconozco mi cuerpo, si yo no le doy lugar a mi cuerpo, difícilmente puedo expresar en coherencia con lo que yo realmente necesito o no. ujú, Entonces, por ujú, eso en biodanza es tan importante el cuerpo, ¿no? Porque claro, nuestra parte, nuestro cerebro más primitivo, es decir, el que regula nuestras hormonas, ¿no? Lo que hablábamos antes de la serotonina, la dopamina, en lo que ujú, restablece nuestro sistema nervioso, esa homeostasis, que es ese equilibrio interno, ¿no? Que nos da el poder justamente responder a los desequilibrios que nos genera el ambiente, ¿no? O sea, si es ujú, que hay mucha tensión en el ambiente, yo poder encontrar las formas de relajar esa tensión, ¿no? ujú, Eso es esa homeostasis, que responde a una inteligencia ujú, vital, ¿no? Una inteligencia de nuestro cuerpo. Entonces, ujú, en biodanza estimulamos esa conexión con nuestro cuerpo como forma también de aumentar el reconocimiento de nosotros mismos y de nosotras mismas. ujú, Y desde esa sensibilidad poder ir creando otras formas vinculares que nos reconozcan a nosotras mismas en esa interacción. Porque como hablábamos antes también de estas creencias, ¿no? Que hemos integrado en nuestra sociedad, una de ellas, por ejemplo, particularmente a las mujeres, más que a los hombres incluso, es de responder y de ser complacientes a las necesidades de otros y otras, fundamentalmente además de los hombres, ¿no? O ujú, de nuestros vínculos. ujú, Entonces, esas son creencias que van quedando de manera inconsciente. Nuestra identidad sexual se forma a los 3 años, ¿no? No son cosas que yo diga, he elegido creer ujú, esto, ¿no? ujú, Entonces, como es inconsciente, el cuerpo tiene esa memoria ujú, inconsciente, esa energía inconsciente, pero que está presente, ¿no? ujú, Entonces, a través de ese reconocimiento del cuerpo, yo también, por una parte, como decía, valido mis emociones y me valido a mí misma, ¿no? Ya no tanto lo que quiere el otro, sino lo que yo quiero. No ujú, es de un lugar egoísta, pero sí es de un lugar justo, ¿no? No es justo que no me dé lugar y que yo no ujú, sea protagonista de mi propia vida, ¿no? ujú, No nuevamente para ser solamente la más escuchada ni la más querida, no tiene que ver con eso, tiene que ver con darme el lugar que me corresponde en mi ujú, vida. No estar relegada a las necesidades de un otro, por ejemplo, o a las exigencias de la sociedad, ¿no? ¿Qué es ujú, lo que yo realmente quiero? Por eso es tan importante el cuerpo, ¿no? Y ujú, además, en ese reconocimiento del propio cuerpo, yo, bueno, como digo, me doy valor y me entrego lo que yo necesito. ujú, Y eso habla de a mí me encanta este concepto, ¿no? De una ternura radical, ¿no? mm, Es decir, darme ese cariño que necesito, darme esa seguridad que necesito para estar en calma, para luego de hacer las cosas en el día a día, agradecerme eso que he hecho en el día a día y no exigirme que puedo darle un poquitito más porque si la de al lado lo hace yo también y entro en una especie de competitividad y de hacerme daño finalmente, ujú. ¿no? Entonces, De ¿qué dejar de hacemos en escuchar al otro. biodanza? Le hacemos esa escucha, ¿no? Le Ujú, decimos, está bien estar aquí presente y por eso se va desarrollando progresivamente, ¿no? No es como ujú, inmediatamente, ya, yo ya reconocí mi cuerpo y listo, sino que yo ujú, llevo 18 años en biodanza y todavía es maravilloso volver al cuerpo en cada danza ujú, para darme ese lugar y para desde ese espacio
tomar las decisiones de mi vida. Mm, qué hermoso. Podría seguir hablando, pero bueno, por ahí. Me recordaste la frase de que la danza genera el destino. ¿Es así? Mm. La frase. La danza genera el destino, sí, esa es una Ajá. frase de Rolando Toro. Quería decir solo lo último de eso Ujú, para cerrar, porque bueno, todo esto que hablamos tienen bases teóricas, ¿no? No es como que a Rolando Toro, fue psicólogo, fue antropólogo, ¿no? Fue artista y entre muchísimas otras cosas, ¿no? Poeta, fue tomando distintos marcos teóricos. Esto no es tan nuevo, hay otras corrientes que también lo hacen, pero lo que ujú, hace esa diferencia es que, bueno, en algún momento Jung, que es un gran autor del psicoanálisis, que es el que da lugar también no solamente a ese inconsciente personal, ¿no? De esas memorias de lo que nosotros experimentamos, sino también un inconsciente colectivo, es decir, que hay ciertas cosas que responden a esta memoria de ser humano ujú, presente en todos y todas, ¿no? ujú, Y él decía, ojalá llegara alguien que encontrara un método para hacer, para movilizar ese inconsciente, ¿no? Y que ese mm, inconsciente de alguna otra manera es como esos recursos que tenemos como humanos que podemos desarrollar. Es como de ir a buscar a una cajita, ¿no? Esos recursos y traerlos a la tierra, ¿no? ujú, Entonces él decía, ojalá alguien inventara una forma de mover, de danzar ese inconsciente para reconectar con esos potenciales. Y mm, ahí yo diría que biodanza es esa respuesta, ¿no? ujú, No necesito saber que, ah, ya, entonces voy a danzar porque si yo danzo y me libero, entonces voy a estar, y ahí vuelvo a lo racional, sino ujú, que me entrego a un espacio fenomenológico ujú, de de eso experimentado con mucha intensidad en el aquí y el ahora, eso llamamos vivencia, en donde ese momento puede ser estructurante y diferenciador de cómo yo me reconozco a mí misma y por lo tanto las acciones que voy a estar haciendo en mi día a día, ujú, sin definirlo racionalmente. ujú, Entonces también es muy liberador. ujú. ¿No? Eso. Yo me quedé con algo de atrás también que trajiste del inconsciente vital, como de esta confianza también en nuestro cuerpo, como de volver a nutrir esa confianza en que el cuerpo es brújula también, como que nos va avisando. Y escuchar eso, como ya habías traído, nos va devolviendo como a ese reconocimiento del valor propio también, como de las necesidades. Y que también no es nada tan nuevo, Ujú, porque aparece esto todo, la biodanza, ¿no? Que eh, se encuadra dentro del paradigma biocéntrico, que es un paradigma que va más allá de la biodanza, ¿no? De los pueblos originarios, en donde básicamente reconoce que somos un todo, ¿no? Es decir, que hay una ilusión de separación, pero que en realidad estamos unidos, ¿no? Como esto de micelio, esta red de honguitos que se extiende en el bosque, ¿no? Y que aunque esté a un lado del bosque y al otro lado del bosque, se transmiten esa información porque saben que se necesitan unos a otros para estar vivos, básicamente. ujú. Entonces, si uno tiene más nitrógeno y el otro tiene menos nitrógeno, el que tiene menos le dice al otro, oye, mándame un nitrógeno para acá y pan, va a llevar toda esa información hacia el otro lado, ¿no? Mm, Asimismo, también reconoce este principio biocéntrico de que que podemos centrarnos en el cuidado de la vida y mm, que necesitamos de unos y de otros para existir y para mm, tener también, como dicen los mapuches, este kume moñen, este buen vivir, ¿no? No mm, solamente sobrevivir, que es lo que hoy día este sistema está potenciando, ¿no? Esta urgencia, esta exigencia, esta alerta, este nos vamos a morir, nos van a robar, nos van a hacer daño, ujú, supervivencia, ujú, a un buen vivir, a un, ujú, a un reconocer que puedo vivir bien, feliz, ¿no? ujú, No como meta última, porque la felicidad también es algo que es momentáneo, pero que sea nuestra brújula.
nos merecemos, nos corresponde, más que todo, existir desde el bienestar. Ujú, ¿No? Y ujú, ahí aparece este inconsciente vital, que es este psiquismo celular que reconoce esa unión con el todo y que ujú, busca restablecer internamente, ¿no? O desarrollar vida dentro de nosotros. Entonces hay una parte de mi cuerpo que está un poquito más dañada, entonces manda señales de que, oye, parece que hay que tomar más agüita, o en este momento hay que tomar más cúrcuma porque está muy inflamado, ¿no? Ahí aparece ese psiquismo celular. Entonces, ujú, confiar en nuestro cuerpo es poder, ¿no? Esa confianza en esa escucha, decir, oye, tengo sed, voy a ir a tomar agua, ¿no? ujú, Darme ese espacio de escucha para ujú, ayudarle a ese psiquismo celular, ¿no? A entregarnos lo que nosotros necesitamos. ujú. Pensando en todo esto como que igual es diferente a lo que hemos aprendido en el colegio, en la casa desde chicos, como que es información nueva que está comenzando a expandirse también y que eh, creo que al habitarla como que podemos decir sí, lo siento también, porque se siente, no solo como información, sino que también es experiencia. Pero para personas que quizás no han sentido esa experiencia, que solo esto de la biodanza es una idea, es como recién lo están conociendo de nombre o llevan un poquito de tiempo acercándose, ¿qué resistencias es posible que aparezcan? Y tú, como ya desde el lado de haber atravesado ciertas resistencias, ¿qué te gustaría compartirle a esas personas o a esas Bueno, resistencias? primero que todo, yo creo que algo que es un desafío constante es cultivar esa autocompasión, ¿no? Ese Mm, reconocer también de que parte de nuestra forma de expresarnos hoy responde a las experiencias del pasado, ujú, de que no sabemos, como tú decías, ¿no? Nos han enseñado desde muy pequeños y pequeñas a ser de una manera que no necesariamente responde a un bienestar personal, ¿no? Sino a una adecuación a un sistema social que, como decía Rolando Toro, él también decía, estamos enfermos de civilización. O ujú, sea, nos enferma la indiferencia, ¿no? ujú, Nos enferma el que el otro nos cuestione constantemente, nos ujú, enferma que un otro nos descalifique, incluso de una manera, entre comillas, amorosa, ¿no? Que a eso en psicología le llamamos agresión pasiva, ¿no? ujú, Como riéndote, pero diciéndole, ay, que eres tonta, no seas estúpida, ja, 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 ujú, ja. ¿No? ujú, Pero ¿qué es lo que pasa? Están diciéndote cosas de ti y que ujú, también quedan impregnadas en nuestro cuerpo, ¿no? ujú, Entonces, si yo desde pequeña, ¿no? Y que es una cosa que uno puede observar en los niños y niñas, que le ponen una música, empiezan a moverse y se empiezan a explorar en ese movimiento, y si en algún momento de ese desarrollo tú estabas siendo tú, expresándote, siendo feliz, girando, cantando, sin saber hablar incluso, ¿no? Y uno empieza, y alguien te reta, y alguien te dice, cállate, no seas así, pero ¿cómo eres tan gritona? Tu. La ujú, información que yo recibo es que no está bien ser yo, ujú, y que tengo que aprender a ser de otra manera. ujú, Y esas experiencias, si se sostienen en el tiempo, van, bueno, todas esas experiencias se van alojando, como decíamos, en esta memoria corporal. Reich, él hablaba de las corazas caracteriológicas, que coinciden muchísimo con los centros energéticos que se conocen como chakras, ¿no? ujú, Entonces, estas corazas, ¿no? Estas líneas, anillos, ¿no? En nuestro cuerpo, van marcando y van alojando estas experiencias vividas. Entonces, si es que a mí me descalificaron muchísimo, si me hicieron mucho daño, incluso sin quererlo, ¿no? Muchos de, no sé, nuestra madre, nuestro padre muchas veces replica cómo fueron con ellos, ajá, ¿no? Sin ganas de hacerte daño, es también su memoria actuando por ellos.
¿Mm? ujú, Entonces, si nosotros aprendimos que no teníamos que ser nosotros, eso se queda alojado en el cuerpo y es súper entendible que cuando lleguemos a un espacio de biodanza, lleguemos con esa memoria y que nuestro ujú, pecho esté apretadito, ¿no? ujú, Apretado porque nos está cuidando, ¿no? ujú, Porque es tan doloroso sentir que no podíamos ser nosotros, que mejor me protejo. Y ujú, es, y es lo que yo he aprendido para cuidarme a mí misma. Entonces, a eso me refiero con esa autocompasión, ¿no? Entender ujú, que he aprendido a cuidarme, a restringirme, a entender que el otro puede ser una amenaza más que un aliado, ¿no? En este caso. ujú, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llegamos con esas rigideces a la ronda y es muy entendible que si yo estoy acostumbrada a ese nivel, por ejemplo, de vínculo más dañino, que otra persona hable de su felicidad por estar sintiendo amor, nos llegue desde un lugar de, esta persona está loca, ujú, ¿no? O que cómo se le ocurre, está haciendo hippie, no reconoce el daño, hay guerras en el mundo y tú estás hablando de amor, ¿no? Como que ujú, también llega a ser hasta chocante, ¿no? ujú, Como si no lo tenemos, eh, si no lo aprendimos ni nos hemos dado la oportunidad de explorar otras maneras también, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, da nervio, ¿no? Si es que yo, por ejemplo, nunca he tenido un espacio para justamente validar las sensaciones de mi cuerpo, si yo no le he dado nombre a esas sensaciones y a esas emociones, recorren mi cuerpo, ¿no? Y van buscando un lugar para alojar, y a eso es lo que llamamos muchas veces esa sintomatología ansiosa, ¿no? Muchas ujú, veces, no siempre, pero la ansiedad responde a sensaciones y emociones no identificadas por nosotros ujú, mismos, que buscan, y por eso nos sentimos como agitados, ¿no? Porque hay una emoción, la palabra emoción viene de emotion, en movimiento, ¿no? Una energía que se está moviendo en el cuerpo y que no sabe dónde está, ujú, ¿no? Entonces, claro, llego con esa ansiedad de, oye, estoy sintiendo esta cosa rara, la gente se está mirando, me está mirando, y ahí, ¡tum!, toda la información de las miradas que yo he recibido en la vida, ¿no? ujú, Entonces, claro que es desafiante. ujú, No para todos, pero para muchos es muy desafiante, al menos la primera clase lo es, ¿no? ujú, Y de a poquito, cuando ya empezamos a sentir el ritmo, cuando la facilitadora nos va guiando y va validando también esa incomodidad para llegar a una comodidad, entonces ujú, progresivamente esas corazas que en un momento fueron necesarias comienzan a ablandarse, ujú, comienzan a dar lugar a un mayor espacio, ¿no? A otras emociones también, ujú, como esa afectividad, eso agradable de ser visto por un otro o por una otra, porque ese ujú, otro, ese compañero o compañera de ronda, es como decíamos, ¿no? En la ronda hace muchísimos años, es como un trampolín que nos ayuda a ujú, impulsarnos también en nuestro propio proceso de reconocimiento. Entonces, ujú, esa mirada del otro que me mira con, oye, qué bien que estés acá, ¿no? Vamos a jugar, vamos a danzar, a ser libres, ¿no? En algún momento, en este momento de la ronda, voy entendiendo que en realidad sí puedo ser también de otra manera, ujú, sí puedo vincularme desde un lugar de protección, de cuidado, de entrega, ¿no? ujú, Y ahí voy ablandando mi cuerpito, comenzando a darle más espacio también al disfrute, ¿no? Al placer de moverme, ujú, porque también es entendible, ¿no? En el mismo ejemplo, si es que yo estaba bailando en una fiesta y alguien se rió de mí por yo ser demasiado creativa para sus ojos y me ujú, lo dice, luego yo internalizo esa descalificación y ujú, después creo que yo no soy buena para bailar, ujú, ¿no? Porque no respondí a un criterio, que ujú, no significa que yo no sea buena para bailar. Si yo estoy bailando y estoy disfrutándolo, entonces soy excelente bailarina, ujú, ¿no? Pero, claro, eso se va trabajando semana a semana. ujú. Y ahora que trajiste la palabra impulso,
quizás ya para cerrar, ahora estás en Instagram como Impulsa Biodanza, si no me equivoco, Ese punto bio, sí. impulsa.bio. Ujú. Y desde ahí, como si quieres compartir algo de esos espacios o una despedida, palabras finales, hacer invitaciones si tienes alguna invitación que hacer. Sí, bueno, sí, estoy a propósito de, ¿no? Dándome espacio para la creación, para atreverme también a mostrarme desde un lugar distinto. Entonces nace este impulsa.bio porque siento profundamente esa convicción de que podemos avanzar hacia otro lugar, ¿no? Mm, Tomar desde ahí esa fuerza vital para impulsarnos hacia maneras de validarnos, de vincularnos, de expandir formas que cuiden y protejan la vida, que generen más vida dentro de nosotras y mm, de nosotros. Y desde ahí, por eso ese impulso, ¿no? Porque es como hacer un salto, porque ujú, efectivamente creo que estamos con muchas cosas que nos generan mucho malestar. mm, Entonces tenemos que hacer algo distinto si queremos efectos diferentes también. ujú, Y desde ahí entonces tengo abierto en Santiago dos espacios, dos grupos regulares. Uno los jueves, muy cerquita de Plaza de Armas, entonces también hay hacerle la invitación a todas las personas que, por ejemplo, en la zona norte, ¿no? Que están queriendo algo de esto y no han encontrado espacios, ¿no? Esto queda a pasos del Metro Plaza de Armas y nos juntamos todos los jueves a las 7:30 en una sala preciosa, como que no, es sorprendente porque claro, es Plaza de Armas, es un espacio también bastante político, álgido, intercultural, y de repente llegas a un cuarto piso de este edificio y te encuentras con un saloncito con la luz cálida, con el piso de madera, con musiquita agradable, con personas que te mm, sonríen, ¿no? Que quieren conocerte. ujú, Entonces, es un acto político también estar situada en ese espacio. ujú, Y por otra parte, los días viernes en la Florida, en el centro Kenikan, que es este lugar donde yo hice karate desde los 6 años, hice danza árabe desde los 8, comencé mi propio proceso de biodanza, y mm, este queda cerquita del metro Rojas Magallanes, ujú. ¿sí? En la Florida. Así que jueves y viernes estoy con estos grupos. De Bien. momento es lo que puedo ofrecer. Más adelante Ujú. estaré haciendo otros talleres, pero eso es lo que está activo hoy. Y te encontramos entonces en el Instagram como impulsa.bi. Sí, Perfecto. Bueno, y por mi lado, invitarles a quienes son de la sexta región. Vamos a hacer el Día Internacional de la Biodanza, que fue ayer. Lo vamos a celebrar el sábado 25 en Santa Cruz. Así que ahí también ha sido muy hermoso llegar a la sexta región y que un grupo de facilitadores y facilitadoras me hayan dicho como, oye, queremos crear juntos, queremos hacer cosas juntos, queremos apañarnos. Así que desde ahí, desde esas ganas de entre todos apañarnos y que la biodanza se expanda también en este territorio, creamos ese encuentro. Así que para todos quienes quieran viajar o sean de ahí cerquita, muy invitados, invitadas a participar. Y agradecerte, siento que, uy, como que fui una esponjita y recibí mucha información hermosa que me fue tocando. Espero que para quienes escuchen también pueda ser algo así, un espacio de real nutrición. Eso, es un tesoro escucharte. Muchas gracias. Me extrañaba escucharte así como tu sabiduría, así que gracias, Rosy. ya, muchas gracias a ti también, querida. Y bueno, este espacio yo creo que es producto también un reflejo de esta red afectiva que hablamos, que se hace carne, ¿no? No es un eslogan bonito, sino que es Mm, reconocer que somos parte de una red mayor que resuena para acompañarnos en este tránsito ujú, de aprender o reaprender, ¿no? A vivir desde el placer, desde la mm, salud, mm, desde el bienestar.
Y Ujú. nosotras nos acompañamos hace varios años, por muchos años, ¿no? Estuvimos, ¿cuántos años? Como 3 años juntas, Ajá, ¿no? Así que feliz, feliz también de sabernos parte y de sí, seguir impulsándonos. sí, sí. Yo siento que este espacio es esto, es como abrir, como tú dijiste, me imaginé al tío un trampolín. Y es como que quien quiera venir aquí a saltar y a compartir su arte, para eso es, para que se siga transmitiendo, compartiendo, expandiendo estas experiencias, saberes y perspectivas que a nosotros nos han traído nutrición y posiblemente a otros y otras también, porque somos todos humanos y humanas. Muchas gracias, querida. Muchas Un gracias por tu abracito. sencillo. Y bueno, gracias por escuchar. Ahí sí que quieren dejar comentarios, todo eso es muy bacán, entretenido leerles. Eso, muchas gracias. Gracias.